Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín, mi nombre es Gabriel y hoy vamos a ver qué sembrar en el mes de marzo, tanto si estás en el hemisferio sur, o sea, terminando el verano y empezando el otoño, y también para el hemisferio norte, o sea, los que están en invierno empezando la primavera. Primero voy a comenzar por el hemisferio sur, pero si vos estás en el hemisferio norte y no querés ver toda la parte del hemisferio que no te corresponde, hacé clic en la pantalla y ahí vas a ver que hay dos capítulos, hemisferio sur y después hemisferio norte, te vas a ese capítulo y no perdés nada de tiempo. Así que bueno, vamos a ver qué sembrar en el hemisferio sur, o sea, fines de verano, principios de otoño. Bueno, así que comienza marzo, las temperaturas bajan y todo empieza a brotar de nuevo. Hay un montón de flores, lo que significa que muchos cultivos de verano te van a seguir dando satisfacción durante el mes de marzo y gran parte del otoño. Como las temperaturas bajan, hay que aflojar con el riego porque si no vas a inundar todas tus plantas y las vas a ahogar. Por lo demás, es época de poda, de renovación de canteros y hay muchísimas plantas para sembrar. En lo que es verdura de hoja, para sembrar en semillero, tenés lechuga, acelga, espinaca, rúcula, kale, hinojo, apio y también podés sembrar raíces. Zanahoria, rabanito, remolacha, nabo y ajo van en siembra directa. Y después en semillero podés plantar cebolla, puerro, cebolla de verdeo. A principios de marzo podés seguir plantando crucíferas, repollo, brócoli, coliflor y repollito de Bruselas. Y yo te diría que si tus temperaturas de invierno llegan a ser bajo cero y no tenés invernadero, es tu última oportunidad para sembrar. Si tenés temperaturas suaves o tenés invernadero, entonces podés seguir plantando estas que no vas a tener problema. En marzo también podés plantar, que te va a ir muy bien, aromáticas, perejil, cilantro, orégano, eneldo, tomillo. Y para fines de marzo podés sembrar arvejas y habas. Y si te animás, también podés sembrarte unas frutillas. En cuanto a flores, en marzo podés sembrar caléndula, taco de reina o mastuerzo, pensamientos o violas, borraja. Y si estás muy ansioso, a fines de marzo ya podés sembrar los bulbos que van a florecer en primavera: tulipán, narciso y jacinto. En cuanto a cuidados, abonar con humus, tal vez sea la última vez que hagas un abono con humus hasta que empiece la primavera. Sacar las hojas enfermas, podar todo lo enfermo, especialmente calabazas y tomates. Y si las chauchas y los porotos ya no tienen más flor, entonces sacar las plantas. Las tenés que cortar al ras del suelo, sacás los tallos y hojas y las raíces las dejás en la tierra. Es época de poda de lavanda, romero, salvia, verbenas y los arbustos perennes, el buxus, la ligustro, las óleas y las adelfas. Y si vivís en clima muy frío, es importante que desentierres los bulbos que florecieron durante el verano: dalias, nardos, gladiolos, canas. Y durante marzo también vas a tener problema de plaga como tuviste en verano: mosca blanca, oruga principalmente, chinches, así que revisa las hojas y aplica insecticidas. Ahora vamos a hablar del hemisferio norte, pero antes te quería pedir un favor. Si vos sos de comprar en Amazon Estados Unidos o en Amazon España, entonces yo te voy a dejar en la descripción del video enlaces para que compres productos recomendados, las semillas de estación, bulbos y insumos para el jardín y la huerta. Entonces vos los compras con esos enlaces, a vos te cuesta lo mismo y yo me llevo una comisión. Y es una forma que tenés para apoyar al canal económicamente sin que a vos te cueste un peso. Bueno, hecha esta aclaración, muchísimas gracias. Vamos a ver qué sembrar en marzo en el hemisferio norte, o sea, fines de invierno, principios de primavera. Para sembrar en semillero tenés todos los cultivos de hoja verde: acelga, lechuga, espinaca, rúcula, radicheta, apio, kale y mostaza. Y también
podés sembrar raíces. En siembra directa, zanahoria, remolacha, nabo y rabanito, y en semillero, cebolla, cebolla de verdeo y puerro. En marzo podés sembrar muchas plantas aromáticas sin problema: perejil, cilantro, orégano, tomillo, eneldo y albahaca también. Y también podés sembrar tomate, pimiento, berenjena y papa sin ningún problema. Ya para fines de marzo podés sembrar judías o ejotes, habichuelas o frijoles, girasol, maíz y todo tipo de cucurbitácea: calabaza, melón, sandía, zapallo, zucchini, calabacín, pepino. Flores también tenés infinitas para sembrar: caléndula, tajete o cempasúchil, capuchina o mastuerzo, borraja, cosmos, cinia, alelí, espuela de caballero y manzanilla, entre otras. En primavera también es tiempo de sembrar los bulbos que van a florecer en verano: achira, dalia, gladiolos y nardos. Y si tenés pensado plantar un árbol frutal, este es un buen momento para hacerlo. En cuanto a los cuidados, abonar con humus es un buen momento para trasplantar, cambiar de maceta a macetas más grandes, y principalmente prestar atención porque es el momento en que van a aparecer los primeros pulgones, sobre todo en los repollos y en los brócolis. Yo acá te voy a dejar un video sobre un insecticida casero muy bueno, y además en el video te explico cómo combinarlo para atacar distintos tipos de plaga. Está muy bueno el video, te lo súper recomiendo si todavía no lo miraste. Si te gustó el video, ponele like y compartilo, que me vas a ayudar un montón. Y si te encantó, animate a poner el botón de gracias que está por acá abajo y me vas a alegrar el día. Acá te dejo el botón de suscripción al canal para que te suscribas si todavía no estás suscrito, y si querés apoyar económicamente al canal, entonces arriba del gorila acá va a aparecer una imagen para que mires un video donde te voy a explicar todos los beneficios que podés tener por apoyar económicamente al canal. Y muy agradecido si mirás el video. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca, y seguí mirando videos de cosas del jardín.